Bien, estimados estudiantes, les saluda el docente José Arquímedes Fernández Vázquez. En la presente sesión vamos a destinar a conocer un poco los puntos trascendentes respecto a la sesión número 2 de la persona jurídica. ¿Cuáles son los aspectos generales entonces de la persona jurídica? En cuanto a los objetivos de la presente sesión, el objetivo principal que nosotros nos estamos proponiendo es analizar y conocer las principales definiciones de las personas jurídicas, para el cual, por ejemplo, vamos a servir de un conjunto de doctrinarios. Aquí vamos a analizar el concepto que nos brinda el profesor Carlos Fernández Cesarego. También ustedes en su material encontrarán definiciones de Castro Bravo, del profesor José León Barán de Aranjat, Leiser León, entre otros. En cuanto al contenido de nuestra sesión, entonces, vamos a destinarla a conocer la persona jurídica, a establecer cuándo es que la persona jurídica tiene la capacidad, cuándo adquiere la capacidad, cuándo este centro de derechos y obligaciones adquiere la capacidad. Luego vamos a ver qué derechos y qué deberes tienen las personas jurídicas cuando analicemos el tema de la autonomía de carácter patrimonial. Y luego también le damos un espacio a conocer cuáles son las formalidades que van a tener todas las personas jurídicas reguladas en nuestra legislación. Evidentemente, un punto importante, por ejemplo, va a ser el tema de la representación con el otorgamiento del poder. Vamos a empezar entonces analizando un poco la definición de personas jurídicas. Les decía, vamos a estudiar al profesor Carlos Fernández Cesarego. Entonces, Cesarego define entonces a las personas jurídicas, pero antes de ello se le dedica un espacio importante a qué es un sujeto de derecho. Entonces, ustedes conocen que en el Código Civil existen los famosos sujetos de derecho, que es una persona natural, persona jurídica, que son las comunidades campesinas y nativas, que es la asociación, que es la fundación y que es el comité. Es ahí entonces que, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar las personas jurídicas, que efectivamente es un sujeto de derecho. Entonces Cesarego lo llama indistintamente, sea persona natural, sea persona jurídica, como es que es un ente o es un centro de derechos y obligaciones, que el ordenamiento jurídico entonces le imputa, le establece, le faculta un conjunto de prerrogativas, pero también de obligaciones. Entonces, ese centro de imputación es indistinto, sea una persona natural o sea una persona jurídica. La forma básicamente va a ser cómo se va a obtener, cómo se va a llegar a hacer ese centro de imputación de derechos y obligaciones. Por ejemplo, si hablamos de personas naturales, va a ser con la mayoría de edad y algunos supuestos especiales, y con persona jurídica, que es lo que nos interesa, va a ser con la inscripción. Justamente vamos a encontrar aquí a la capacidad de las personas jurídicas. Entonces uno habla de capacidad. Si nos vamos a personas naturales, vamos a ver que hay una capacidad tanto de ejercicio como capacidad de goce. Pero en personas jurídicas, que es lo que nos interesa, va a tener un conjunto de peculiaridades. ¿Cómo es que ese conjunto de personas naturales que han alineado sus voluntades a una finalidad no lucrativa consiguen esa capacidad? Y la capacidad va a ser como ¿qué? Como una titularidad, como una atribución, por ejemplo. ¿De qué? De derechos y obligaciones. Ese colectivo ya va a ser un centro de obligaciones, de derechos. Pero para que funcione, ¿qué va a necesitar? La figura de la representación. Evidentemente, digamos, ese colectivo va a tener una unidad ideal, pero para que funcione esa unidad ideal, para que se materialice, vamos a hacer un conjunto de formalidades, que iba a ver la figurita del poder, por ejemplo. Entonces, vamos a pasar a ver ya los elementos de esta persona jurídica. El primer elemento material. Ese elemento material, estimados estudiantes, va a estar establecido ¿por qué? Por un bien que puede ser mueble, inmueble, que se va a afectar a una finalidad
establecida, ¿cierto? Ahí nos interesa un poquito ese elemento material, esa autonomía de carácter patrimonial que va a tener los sujetos integrantes que conforman el colectivo con los bienes que forman también parte del mismo. Aquí, por ejemplo, nos va a ayudar a conocer, ingresar ya a estudiar la figura de la asociación, por ejemplo. El elemento personal va a ser ese colectivo es el elemento personal, ¿ah? Que puede ser un conjunto de personas naturales o jurídicas, pero que va a ser un sello de imputación de derechos y obligaciones, va a ser una prerrogativa, una ficción legal con efectos jurídicos. Y el elemento formal, que va a estar ya en el tema de la inscripción, desde la minuta, escritura pública, hasta la inscripción. Vean ustedes que ese elemento formal me va a permitir a mí conseguir la capacidad. Si es que no consigo la formalidad, voy a quedar con una persona jurídica, pero como no inscrita. Vean ustedes que la representación, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias de la representación. El primero es que el reconocimiento del registro. Y ese reconocimiento del registro tiene una cuestión fundamental, que es conseguir la autonomía. ¿Cómo es que esa persona jurídica, una vez que está registrada, una vez que está reconocida en el registro, como aquí lo ponemos, ya consigue autonomía de los sujetos que la integran? Y esa autonomía, por ejemplo, se consigue desde un punto de vista patrimonial y régimen de responsabilidad. Con ese reconocimiento, con esa autonomía, funciona la figura de la subjetividad. Es un nuevo sujeto de derecho, independiente y distinto de los sujetos que lo conforman. Vean ustedes que la representación de las personas jurídicas lo vamos a encontrar nosotros regulados, positivizados desde el artículo 80, 99, 111 y 134 del Código Civil. ¿Por qué hemos enumerado estos artículos? Porque responde, por ejemplo, a estudiar las asociaciones, las fundaciones, el comité y las rondas campesinas y nativas. Y también veremos que en el caso de las rondas campesinas y nativas tienen una ley especial, tienen un reglamento donde se ha establecido un poco los efectos, las consecuencias de esa autonomía. Le da una regulación especial y autónoma a estas rondas campesinas y nativas. ¿Por qué? Porque tienen unas dimensiones no solamente legales, sino que tienen una dimensión sociológico-existencial, por ejemplo, en el caso de estas personas jurídicas. La finalidad de esas personas jurídicas se ha establecido aquí que es una finalidad no lucrativa, pero no solamente es que no tenga, digamos, ingresos económicos, sino que también responda, por ejemplo, a una dimensión axiológica. Cuando yo digo dimensión axiológica, me refiero a que la finalidad tenga un contenido valorativo, por ejemplo, que busque el bien común, el bien social, ¿cierto? Que entonces que esa actividad sea valiosa y tenga impacto de carácter social. Eso es lo que buscamos en este tema de la representación. Estimados estudiantes, podemos entonces resumir el presente video estableciendo que el sujeto de derecho no es más que siempre va a ser un ser humano, digamos, pero con algunas prerrogativas, con un tratamiento especial. Vean ustedes que los sujetos de derecho pueden ser seres humanos, personas naturales, pueden ser personas jurídicas, también pueden ser, por ejemplo, los concebidos, y también va a ser un conjunto, un colectivo de personas con un carácter legal. Va a ser un ente de derechos y obligaciones, y ahí aparecen las personas jurídicas que nos interesa a nosotros. Vean ustedes que la finalidad de persona jurídica es que tenga siempre un ánimo no lucrativo, que tenga una finalidad altruista, que tenga los elementos sociológicos existenciales y que siempre tenga un impacto social positivo. Estimados estudiantes, espero que el presente video fortalezca los conceptos fundamentales tratados en la presente sesión